Adonai, el Señor. Adonai, el Señor. Elohim, Israel. Dios es el Dios de Israel. Elohim, Israel. Dios es el Dios de Israel. El Dios altísimo. El Dios altísimo. Elohim, creador poderoso. Elohim, creador poderoso. El Olam, el Dios eterno. El Olam, el Dios eterno. El Roí, el Dios que me ve. El Roí, el Dios que me ve. El Shaddai, el todo suficiente. El Shaddai, el todo suficiente. Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Yahweh Mekades, el que santifica. Yahweh Mekades, el que santifica. Yahweh Nisi, el Señor es mi bandera. Yahweh Nisi, el Señor es mi bandera. Yahweh Rafa es mi sanador. Yahweh Rafa es mi sanador. Yahweh Rohi, el Señor es mi pastor. Yahweh Rohi, el Señor es mi pastor. Yahweh Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Yahweh Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Hay un nuevo amanecer en cada día glorioso con nuestro amado Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos, amados amigos y suscriptores del canal profético La Trompeta Final de la Iglesia Cristiana Bebiendo de la Roca. Les enviamos un especial saludo caluroso y amoroso de parte de nuestro Señor Jesucristo, y esta vez compartiremos la palabra del Señor con un maravilloso y especial tema, el cual se titula Descubre tu ministerio con la ayuda del Espíritu Santo, a cargo de la pastora Mariela Díaz Delgado. Grandes bendiciones a todos mis hermanos preciosos. El Señor Jesucristo nos abraza una vez más con una palabra de vida. Oh, gloria al Señor. Sabemos nosotros claramente que la palabra de Dios es vida y vida abundante para nosotros. La Biblia es la palabra escrita y Jesús es la palabra viva. Oh, gloria al Santo. Te damos gracias, Señor, por esta palabra preciosa. Esta palabra, Señor, que viene del mismo corazón tuyo, Señor, para la iglesia, para edificación de los santos. Te damos toda adoración y alabanza. Amén. Preciosos, las torres que sostienen la tierra son elaboradas, son diseñadas al estilo del Padre. Significado de la palabra ministerio. Dentro del cristianismo de la iglesia se usa un lenguaje explícito como dones, talentos y ministerios. Romanos capítulo 12, versículo 6 al 8.
Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Primera de Corintios capítulo 12, 4 al 8. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Capítulo 7 de Primera de Corintios, versículo 7 al 9. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros, a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Gloria al Señor. Sabemos que cada detalle en nuestra vida que es bueno, que nos hace provecho tanto a nosotros personalmente como a los demás, son dones, y es un don de Dios el que puede quedarse soltero, pero también es un regalo de Dios, un don de Dios. Aquellos que tienen esposa, que tienen esposo, esto es un regalo. También este es un don de Dios, aunque existen muchos dones y varios ministerios, el Espíritu es el mismo. Aleluya. Hay tantas áreas en el servicio a Dios: músicos, salmistas, maestros. Don de servicio es también un don de Dios. Segundo libro a los Corintios, capítulo 5, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Cristo nos reconcilió con Dios cuando estábamos en el mundo, rotos, perdidos. Por lo tanto, nos da el ministerio de la reconciliación. Reconciliar a la gente con el Padre a través de Jesús, utilizando los dones, utilizando los talentos dentro de los ministerios, haciendo discípulos a todas las naciones. El ministerio global celestial es reconciliar al mundo con Dios a través de Jesucristo, mis amados. Esa tarea fue dada por el Padre a todos los seres humanos que han venido en arrepentimiento al Señor y son sus hijos. Este ministerio no fue dado a los ángeles. Es un privilegio que Dios da a los hombres de reconciliar al mundo con Dios mismo. ¿Cuál será mi propósito en la vida? Nos preguntamos, ¿cuál será el propósito en nuestra vida? Es una pregunta, es un interrogante dentro de cada corazón. ¿Cuál será mi ministerio? Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén, amados. Primeramente consagrarnos al Creador, reconocer nuestra culpa, venir a Él en arrepentimiento genuino. Aleluya, buscar lo santo, lo perfecto, porque Él es perfecto. No compares tu vida con la de los demás, mis amados. Eres muy particular. Incluso a través de tu negocio, de tu empresa, puedes compartir de la palabra a tantas personas a favor de las almas, para agradar a Dios, para llevar el mensaje de reconciliación al mundo.
dones, talentos, ministerio, hasta de tener sabiduría. Cada detalle en nuestra vida está formado por dones, regalos de Dios. El don de servicio es maravilloso. Cristo vino a servir. Hasta de enseñanza. Hay tanto de lo que nos habla la palabra de Dios al respecto. Hasta de dar, haciendo discípulos a todas las naciones. ¿Qué quiere Dios que yo haga? Aquí en Mateo capítulo 6, versículo 33. Nos habla claramente la palabra. Primeramente buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué nos dice este versículo? Primeramente buscar a Jesús. Busca tú también la palabra. Ora al Señor. Esto es lo que el cristiano debe hacer inicialmente. Primeramente tú y Dios, y las demás cosas vendrán por añadidura. Decide, amado, enamorarte de ese Dios soberano, maravilloso. Hay un propósito para tu vida. Dios te habla de dones, talentos, ministerios. Pero por ahora dile: Señor, quiero conocerte, quiero saber más de ti, Señor. Amados, y ese es el proceso de reconciliación. Nuestro amado Señor va despertando en ese caminar en ti el deseo de emprender cosas para su gloria y tu propio crecimiento. Quizás digas: yo no sirvo sino para cocinar. Excelente, mis amados. Quizás sea ese el medio que pueda reconciliar a Dios con otras personas. Hay infinidad de oportunidades que Dios nos permite para hacer su obra. Hay gente visionaria, emprendedora, para llevar el mensaje de reconciliación al mundo. No encerremos a Dios en una caja. Dentro de la iglesia del Señor existen ministerios, dones específicos para la edificación de los santos. Primer libro a los Corintios 14, versículo 12. Así también vosotros, pues anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Qué es un don? Un don es un regalo de Dios. El versículo 1 del capítulo 14 dice: seguid el amor. Inicia este versículo con la palabra amor. Seguid el amor. Procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Seguid el amor. El amor que proviene directamente del Padre es un fruto del Espíritu, el primero en la lista. Capítulo 13, versículo 1 al 2. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Amén. El amor, mis amados, el amor es el fruto del Espíritu Santo que mueve el corazón de Dios para realizar los milagros mediante la fluidez de los dones dados por el Santo Espíritu. Nosotros como creyentes debemos desear y pedir. Muchos desean pero no piden. Otros pedimos pero no sabemos pedir. Pedimos mal y no recibimos. Efesios capítulo 4 versículo 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Iglesia del Señor, este tema nos habla de 5 ministerios. Son 5 torres muy bien elaboradas, diseñadas por el Espíritu Santo. Son los materiales celestiales más bellos en estas columnas. ¿Crees tú como iglesia que necesitamos los 5 ministerios? Ha trascendido edades, tiempos y el Evangelio de Jesucristo se ha predicado. Estamos cruzando la recta final, mis amados. En algunas iglesias se tienen en cuenta 1 o 2, 3 ministerios. Quizá un solo ministerio, el del pastor. Y el pastor está siendo cargado con cantidad de compromisos, porque usted desconoce los 5 ministerios que Dios ha constituido para sostener a la iglesia, para santificarla. Nuestro amado Emmanuel viene por su iglesia. Hemos percibido la urgente necesidad de los 5 ministerios que contempla la palabra de Dios. No los constituyó el hombre, mis amados, sino Él, el Señor. Aleluya. Y Dios mismo llama a la iglesia en este momento final para que entre en acción, para que se activen los ministerios con urgencia. Estos 5 ministerios deben florecer y con un propósito específico, puntualizando a la luz de la Escritura. En Efesios 4, 11, 16, porque ahora se inicia el levantamiento de los vientos contrarios en oposición a los santos, amados, tiempos peligrosos. Y Dios quiere avanzar para cubrir la tierra como las aguas cubren la mar. 5 ministerios constituyó Dios. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. Efesios capítulo 4, versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Somos santificados por la sangre del Cordero Santo del Padre. Emmanuel, Dios con nosotros. No por mérito propio, no por obras se puede ser santo, sino por la fe en Jesucristo y por gracia y misericordia. Los 5 ministerios, mis amados, son como los 5 dedos de la mano. En una revelación años atrás, podía yo levantar mi mano y cada dedo era una torre, amados. Y cada torre estaba tan perfectamente elaborada. Eran 5 torres preciosas y solamente podía observarlas y deleitarme en ellas. Luego entendí acerca de los 5 ministerios. Estos 5 ministerios son como los 5 dedos de la mano, una plenitud. Si en nuestra mano falta un dedo, nunca la actividad y el rendimiento va a ser la misma, mis amados. Jamás podrá ser igual, porque existe una deficiencia física. Como ministros hemos notado discrepancias y conceptos personales de gran peligro que han redundado a la ausencia de ministerios. En el cristianismo posmoderno se ejerce solo 2 ministerios: el pastor, el evangelista. En el cristianismo de la superprosperidad
Comúnmente existen 2 ministerios, en otros aparece quizás 3, pero recordemos, todos los dedos de las manos son importantes. Han tergiversado el Evangelio de Cristo con ideas absurdas, amados. Apocalipsis 22, versículos 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amados, multitudes corren tras estas mentiras que les predican, que ha sido la consecuencia de una mala formación y fundamento. Porque el fundamento de la iglesia debe ser Cristo. Cristo, mis amados, la gran roca inconmovible, la piedra que desecharon los edificadores y que ha venido a ser cabeza del ángulo. Bendito, exaltado sea el nombre del gran Rey de Reyes, Señor de señores. Y si Jesucristo es el fundamento, tenemos que creer en estos 5 ministerios constituidos por Él, creados con una meta, con un objetivo específico para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los ministerios tienen un propósito. Si falta uno de estos 5 ministerios, la actividad del cuerpo de Cristo no será la misma, porque hay una deficiencia, presentando graves problemas espirituales por falta de conocimiento. Se conocen los hermanos, en ocasiones la última novela, pero no conocen la palabra de vida de nuestro Señor. Esto es preocupante, alarmante. Para los ministros, el conformismo es otro flagelo, es otro problema dentro del cuerpo de Cristo. Esto muestra que algo ha marchado mal en el proceso de formación. La iglesia primitiva, amados, tenía los 5 ministerios. Hubo profetas, evangelistas, pastores, maestros y apóstoles. Es necesario, hermanos, orar a Dios, al dueño de la iglesia, orar al Espíritu Santo. Señor, por favor, muévete en las aguas de tu pueblo, porque la iglesia ignora, amados, la necesidad de estas torres. Hay profetas en medio del pueblo del Señor, como Pablo, Felipe, Apolo y muchos otros en la iglesia primitiva. El ministerio de los apóstoles no volvió a mencionarse, hermanos. El apóstol Pablo hablaba de apostolado, hablaba del gobierno teocrático de Cristo. Estableció aún estos ministerios guiados por el Espíritu Santo. La obra apostólica se ha detenido y continuará hasta el retorno de Jesucristo en este tiempo. No puede, amados, detenerse la obra del Señor. A los apóstoles se les llamaba misioneros en la época de los 50, de los 60, porque no se sentían dignos de ser llamados apóstoles. Cuando Dios llama, mis amados, Dios respalda por encima de todas las cosas, por encima de toda oposición que pueda presentarse. Escudriñemos, amados, escudriñemos las Escrituras. Cuando tenemos este conocimiento, nadie podrá confundirnos. Los 5 ministerios deben trabajar perfectamente unidos para el crecimiento de la iglesia en la sana doctrina.
La sana doctrina es permitir el perfecto funcionamiento de todos los ministerios en mutua unidad, en una excelente coordinación. Los 5 ministerios funcionan para la perfección de los santos, en el crecimiento de la iglesia, para evitar ser arrastrada por el engaño y la apostasía, y sin el temor de Dios. Pero el gran problema, mis amados, es que le han dejado la tarea solamente a los pastores, ignorando los grandes ministerios que Dios está levantando entre los miembros de la iglesia. En algunos casos, estas personas con un llamado excelente están delirando por competencia, celos, entretenidos, y están mirando sin importancia este aspecto. Allí el pastor es el profeta, el evangelista. En fin, una sola persona no puede ejercer. El Espíritu Santo dijo a Felipe: se necesita hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, 29 al 31, 35 al 38. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Gloria a Dios, hermanos. Qué lindo es servirle a Dios. Esto produce un crecimiento espiritual personal. Dios nos lleva a la cima cuando hay corazones sinceros que quieren servir a Dios para su gloria, sin ninguna otra motivación. Se necesita hombre lleno del poder del Espíritu Santo para llenar corazones hambrientos. La característica de una iglesia inmadura: no sabe discernir, está confundida por los predicadores que invitan en las iglesias. Unos tienen un concepto, otros dan otro concepto, apartándose de la verdad bíblica. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. La iglesia madura espiritualmente no va a ser confundida fácilmente, porque se ha dejado instruir directamente por el Maestro de Maestros, el Espíritu Santo. Gloria al Señor, que es la revelación plena de la palabra. El pastor no es el todo de una iglesia. Este precioso personaje es un ministro humano, amados, que se cansa. No son 4, ni 3, ni 2 los ministerios, son 5. Es la plenitud del Señor en la iglesia. El pueblo debe llevarse en un crecimiento sano y nutrido, con la participación y unidad en los 5 ministerios. Muchas iglesias hablan de sana doctrina, pero la iglesia está confundida, no ha adquirido madurez. Primera a Timoteo capítulo 6 versículo 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Amén. En estas iglesias, ese concepto de sana doctrina solo es un concepto. Se necesita este engranaje de los ministerios, trabajando en una coordinación mutua,
en unidad perfecta. El mismo Espíritu Santo que los constituyó, Él mismo los prepara, los unge y los envía, dotándolos con el fruto y los dones del Espíritu Santo para preparar e instruir a su preciosa iglesia. El Espíritu Santo prepara, capacita y entrega. Oramos fervientemente a Dios y Padre para que levante estos bellos y grandes ministerios. Aleluya. Hechos capítulo 6 versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Oh, gloria al Señor. Persona dotada, llena del poder de Dios, pero quien ejecuta estos milagros, quien trae la palabra, quien da la inspiración, quien da todos estos ingredientes celestiales. No olvidemos que es el Señor Dios Todopoderoso. Amados, el evangelista trae las almas a la iglesia, usado y respaldado por Dios. Trae las almas al pastor y las entrega. El pastor hace su labor. El profeta será usado por el Espíritu Santo para entregar un mensaje. El maestro profundiza la palabra. Si el pastor no tiene la ayuda suficiente para la obra, debe orar al Señor por estos ministerios para avanzar, mis amados, hacia la dirección correcta. Muchos pastores están fatigados y en problemas, cargados. El pastor es responsable de aconsejar, orientar. Debe disponer del tiempo suficiente para orar, vigilar, ayunar y demás. La función de un pastor es cuidar por el rebaño, alimentarlo espiritualmente, saludablemente. El pastor lleva el rebaño a pastos verdes, aleluya, porque existen dos clases de pastos, pastos verdes y pastos secos. Los pastos secos traen languidez a las almas, pero si están en pastos verdes, estas ovejitas van a estar robustas, están siendo totalmente cuidadas, porque está en riesgo de morir la que está en el desierto. Igual ocurre espiritualmente. El pasto verde fresco es la palabra, alimentando al rebaño lo mejor posible. El pasto seco no alimenta, entretiene. Es lo que ocurre en las iglesias modernas. El apóstol es comisionado con una encomienda especial. Va a lugares sabiendo que no va de tours. Sabe que no saldrá de allí sin almas, aunque sabe que lo van a criticar, que va a ser quizá maltratado. Segundo libro a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 4. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. El Espíritu Santo está buscando, llamando hombres y mujeres dispuestos. Dile tú, heme aquí, envíame a mí. El Señor dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé, porque me son instrumentos útiles para el ministerio. El Señor levanta estos ministerios de hombres y mujeres para completar su obra. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En la iglesia moderna hay más interés en la jerarquía que el trabajo en la obra del Señor. Amados, lo relevante en la salvación es la obediencia al Señor, conforme la palabra. Hace falta maestros, apóstoles. La obra de Dios no puede detenerse. Hay pueblo de Dios con un llamado,
pero no hay compromiso. Otros se cansaron porque no se convierte la gente. Que esto no nos desanime, amados. Noé predicó, pero solo se convirtió su familia. Isaías 55, versículo 11 al 12. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Nuestro deber es seguir predicando. Aleluya, cuán hermosos son los pies de los que llevan buenas nuevas de salvación. Amados, una sola alma es un tesoro para Cristo. Nuestro anhelo es que las almas vengan al conocimiento de la verdad. Los ministerios son un gran apoyo para el pastor, unidos en una potencia espiritual. Isaías dice en la palabra Isaías 6, cuando tiene la revelación, él fue consciente de la existencia, la realidad de ese gran Dios. En gran sumisión dijo: heme aquí, envíame a mí. Servir al Señor es un deleite, amados, pero se debe pagar un precio. Se necesitan profetas como Elías. No podemos servir si no hemos entendido el ministerio de la gracia. Pablo dijo: a mí me ha sido revelado el ministerio de la gracia. A Pablo le fue revelado y Dios está revelando a la iglesia este ministerio de su gracia. Aleluya. Se necesita todo un equipo de apoyo, hermanos. Viene el profeta, viene el maestro y confirma la palabra que has recibido de parte del pastor para hacer la obra. Se necesita invertir dinero, amados. La obra no puede detenerse. Dios bendice al dador alegre. Congregaciones, no podemos expandir la obra por falta de recursos económicos. Lamentablemente el pueblo está llevando su dinero a esos lugares de la prosperidad, donde te dicen: entrega lo que tienes porque vas a recibir el doble. Estas personas inocentes están siendo engañados porque siembran en tierra no fértil, por lo tanto no va a darles fruto. Sus pastores pasan en sus temporadas vacaciones en las playas, compran el mejor carro. Es bueno que el siervo de Dios sea bendecido en gran manera y esto nos causa un deleite. Pero amados, entendamos que hay necesidad en el pueblo de Dios también. El pastor debe también invertir en aquellas almas que están necesitadas, las viudas, los huérfanos, también para hacer campañas y traer las multitudes, amados, a los pies de Cristo. Se realizan hoy muchas campañas, muchas actividades, pero es para adquirir ganancias. No ha sido una motivación sana para hacer estos eventos. Cobran la entrada a los conciertos, cobran la entrada a sus conferencias, y personas necesitadas prestan el dinero para ir allí, dizque a santificarse. Primer libro a Timoteo, capítulo 6, versículo 3 al 9. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto,
porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Oh santos, si supieran lo que están haciendo estos negociantes astutos que están robando en el nombre de Dios y con una Biblia en la mano. Si supiera el pueblo que está siendo engañado y que no va a recoger de lo que ha invertido, porque ha sembrado en tierra árida. ¿Por qué sucede esto, amados? Por la codicia. El pueblo dice: oh, si voy a recibir mucho más, entrego mis ahorros. ¡Qué buen negocio! Están despertando astutamente con esta palabrería hacia la ambición. Es cierto, mis amados, Dios ama al dador alegre, pero nosotros damos porque hemos recibido, no damos para recibir. Estas personas que dan con un corazón alegre van a recibir mucho más de lo que se piensa. Aquí observamos no solamente codicia del pastor negociante, sino también del pueblo que quiere enriquecerse. El evangelista es enviado al igual que el apóstol, a diferencia que el evangelista va a buscar almas que no tienen a Cristo, pero no es estable en un mismo lugar. Se va de Judea a Jerusalén, de Jerusalén hacia Samaria y anda por doquier ganando almas. Se mueve de lugar a lugar llevando el evangelio de Cristo. Ese es un evangelista. Se dirige a las almas nuevas. El apóstol Pablo ejerció los 5 ministerios. Un hombre empoderado. El apóstol, a diferencia del evangelista, puede permanecer años o meses en un mismo lugar, fundando, estableciendo esta iglesia hasta que empiece en sus primeros pasos. El evangelista se dirige temporalmente a un lugar, toma su equipaje y parte hacia otro. Felipe, un evangelista trasladado al etíope. El etíope leía, pero no entendía. Felipe le llevó hasta el bautismo. Nadie se puede bautizar si no ha entendido el evangelio de Cristo. Amados, no es por imposición, sino por convicción. No obligues a tus hijos a ser bautizados. Es necesario, primeramente, el arrepentimiento. Nuestros jóvenes deben tener una experiencia personal con Dios. Igualmente nuestros niños deben nacer de nuevo. Obligarlos a bautizarse es una ignorancia. ¿Por qué hay tanta ignorancia? Porque los maestros no están. El creyente que vino a Jesús no comprende la profundidad del evangelio. Y Dios trae al maestro, porque el lenguaje bíblico es un lenguaje profundo. Se necesita con urgencia al maestro, quien aclara misterios y las cosas que no son comprensibles. Explica la palabra de Dios con más detalles, es más explícito. Necesitamos estos siervos, mis amados. Necesitamos que el pueblo se mueva en pos de Jesús. Oh, gloria al Señor. Posiblemente sí hay ministerios, pero están entretenidos. Vengan a Jesús, postrémonos ante sus pies para que seamos revestidos de lo alto. Amados, no hay un ministerio más grande que otro. Todos son iguales. La cabeza es Cristo. Somos siervos inútiles. Se necesita con urgencia este equipo de trabajo para la obra del Señor. Dice la palabra: la mies es mucha y los obreros son pocos. Se necesita un equipo. No es una sola persona, amados. Vengamos las multitudes al Señor. Dispongámonos a su servicio.
El Señor es el mejor jefe. Él sabe bendecir. Y la bendición más grande es que Él prometió santificarnos para llevar más fruto. Gracias, Señor, mi Dios Todopoderoso, por tu palabra que siempre edifica, que siempre está construyendo en nuestros corazones la necesidad de buscarte cada día más. Oramos por todos aquellos hermanos, hermanas que están allí buscando que el Señor aflore, que el Señor les permita manifestar estos ministerios para el servicio de su pueblo, porque el Señor ha entregado grandes cosas en los corazones desde una semilla y que todo se gesta con el amor. Señor, yo te doy gracias, Padre amado, por estos hermanos que están allí buscando que tú les permitas trabajar al servicio de la iglesia. Yo te doy gracias por ellos y te pido en el nombre poderoso de Jesús que seas tú fortaleciéndoles, que seas tú llevándoles a la profundidad de la oración, de la búsqueda en el Espíritu, encontrando tus riquezas celestiales allí, Señor. Yo te doy gracias por todos aquellos hermanos que están también en pruebas, que están allí buscando salir de esta situación, de esta lucha, de esta prueba. Señor, fortalece a tu pueblo, Padre. Fortalece a cada uno de los pequeños, de los grandes. Fortalece, Señor, a todos aquellos que tal vez son más débiles, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y bendecimos a todos los hermanos, bendecimos a todas las familias. Les enviamos un abrazo especial de parte de su iglesia y que sea el Señor acompañándoles en cada una de sus actividades y proyectos, en el nombre poderoso de Jesús. Hay presencia de Dios